Bienvenidos a nuestro podcast. El día de hoy los anfitriones somos Gerson Cárdenas, Nicole Chávez Hola. y Dianimar Villacrés. Hola. Nuestro invitado especial de hoy es la arquitecta, urbanista, paisajista Carmen Ríos. Hola, Hola ¿qué Carmen, tal? ¿cómo estás? ¿Cómo Hola, estás? Gracias ¿qué por tal? venir. Y el día de hoy vamos a abarcar el tema del coronavirus y la pobreza urbana. Primero, para estar en contextos, nosotros consideramos la pobreza urbana como una insuficiencia de ingresos para una ciudad que está en crecimiento. Es decir, que hay una desigualdad entre dos sectores, que serían los ricos y los pobres, más o menos, lo que produce una discriminación por parte de los ricos hacia los pobres. Ah, bueno, una ciudad al crecer en las periferias, donde las personas tienen muy pocos recursos y menos ingresos, las personas deben adaptarse a los precios elevados de una ciudad. Es decir, que estas personas no pueden lidiar con los precios altos, por lo cual no hay participación de esta población en una vida cultural, económica y social, porque ellos carecen de recursos y de capacidad básica, pueden ser el agua, y nosotros estamos considerando como una capacidad básica también, como es la educación, el Internet. En esta época de pandemia hemos visto que el Internet es muy vital para los estudiantes, para los trabajadores, y eso. Todo esto mencionado nos lleva a una pobreza urbana. Muy bien, Carmen. Con esto en contexto, tú nos mencionaste a Bernardo Secchi, y según Bernardo Secchi menciona que existen dos tipos de ciudades, ciudad para ricos y ciudad para pobres. ¿Qué consideras una ciudad para pobres y cómo éstas sufren discriminación? Bueno, lo que pasa sobre todo con las ciudades en Sudamérica, es que se ha dado estos asentamientos en casi todas las ciudades de nuestro contexto, donde por no tener una ley del suelo clara, se ha podido invadir estos terrenos, obviamente producto de la necesidad, y obviamente producto de lo que se vivió con la época del terrorismo y la inmigración que hubo hacia Lima de parte de los pueblos más afectados. El resultado fue ¿no? El resultado fue un asentamiento gigantesco, o sea, asentamientos pues infinitos como lo que tienen en la foto, y que al hacer el comparativo con la teoría o el libro que escribió Secchi de la ciudad de los pobres y la ciudad de los ricos, me parecía interesante hacer este paralelismo en Lima, ¿no? Como si conversáramos con Secchi, o como si él hubiese visto Lima antes de escribir el libro, porque se presta a nuestra realidad. Yo creo que son dos ciudades en paralelo. Yo creo que la falta de servicios que ustedes me han comentado, incluido el Internet, que ahora es de vital importancia inclusive para el estudio y para mantenerse en contacto con el trabajo y para prevenir la pandemia, se ha acentuado la problemática de estos asentamientos de falta de servicios, ¿no? Inclusive hay muchos de ellos que no tienen agua, que es una necesidad básica. Logísticamente dicen pobreza cuando no hay agua, cuando no hay luz, cuando no hay educación, cuando no hay servicios básicos, cuando no hay un transporte que llegue a estos sitios, ¿no? Y según esa problemática se ubica a la ciudad como una zona pobre. Y yo creo que el papel, luego del entendimiento de esta ciudad pobre, el papel de ustedes, de nosotros, es empezar a entender ya el ADN del sitio, ¿no? O sea, ya no se puede hacer nada con este lugar, es incontrolable, es gigantesco, y si no hacemos nada se va a mantener así, y esto se va a volver cada vez peor, porque se ha demostrado en la pandemia que son los más afectados. Esas imágenes aquí están cargando un balde para agua, supongo, pero las imágenes que hemos visto ahora en este escenario pandémico que hemos tenido terrible, han sido personas pues que fallecían sin poder tener un acceso ni siquiera a un hospital. Entonces, desde la logística digamos, del gobierno hasta las leyes que no ayudaron, se ha dado este resultado. Yo creo que me parece interesante que lo estudien, me parece bien que se ponga a la mesa el tema, y me parece bien que en paralelo que se ponga bien en la mesa el tema, entender, hacer este paralelismo con Lima, entender qué pasa, porque inclusive hay zonas que están al lado, como es el caso de Casuarinas y Pamplona, está al lado de una zona que sí tiene servicios,
que tiene todo en realidad, y ellos nada. Entonces, sabemos que esto se ha dado por una informalidad. Y yo creo que el proceso de formalizarlo debe ser entendiendo su estructura, entendiendo los órdenes que existen en este lugar. Yo creo que es momento de hacer proyectos ahí, porque si no, esto va a continuar, inclusive va a empeorar. Sí, justamente en el libro de Bernardo habíamos leído en un artículo que decía, bueno, hablaba toda la introducción de los asentamientos humanos y al final decía, es una urbanización sin ciudad. Entonces Nicole y yo pensamos como que, seguramente es porque estos lugares suelen ser excluidos, como lo que pasa en Pamplona con Casuarinas, ¿no? Pero bueno, el ejemplo que nos dices ahorita de la Pamplona y Casuarinas, justo ahí estaba investigando y ese muro que había, bueno, ahora creo que ya lo tumbaron, no estoy muy segura, pero ese muro era el muro de la vergüenza, lo llamaban. Sí. Bien Y famoso era, internacionalmente. de verdad que es muy impactante ver cómo es esta división, ¿no? Del lado de la ciudad de los pobres y del lado de la ciudad de los ricos. Es demasiado impactante y ver cómo es que el otro lado tiene todos los servicios y ni siquiera es capaz de al menos dar algo al otro sector. Y así como la Pamplona y Casuarinas, creo que hay muchos más ejemplos. O sea, creo que Gerson me mencionó ayer que había otros distritos que también dividían, como Ate y La Molina. Sí, también. Justo esos ejemplos, Carmen, una pregunta. Esos ejemplos de los muros de las vergüenzas, ¿se consideraría como discriminación por parte, en este caso, de La Molina y de Casuarinas hacia el sector que carecen estos servicios, hacia el sector pobre? Yo creo que es una carencia del Estado, o sea, de la presencia del gobierno en ambas partes. Yo creo que es una solución totalmente negativa, creo que un paliativo para la población, digamos, del lado de la ciudad de los ricos, entre comillas, digamos, es un término que estamos alegando a SECI para poder analizar, Sí. porque no les quedaba de otra, de repente la parte de La Molina también está mayorazgo, y si uno entiende lo que pasaba con las barras bravas, las muertes que hubieron inclusive, gente que caminaba y estaba tranquila y de pronto llegaba la mancha de personas que ya vienen acarreando pues un tema social de años y pasaban pues tragedias, han optado por hacer eso, yo creo, por un tema de seguridad. Y el tema de seguridad es un tema que tiene que ser parte de la condición del espacio de la ciudad, o sea, los espacios tienen que ser seguros. Y si te pones a analizar, ya el tema social, y hay un tema pues que viene desde el pasado, que empeora, ¿no? Empeora todo, empeora la situación. Por eso hablamos de la injusticia espacial, ¿no? Este término de Bernardo Secchi que complementa la ciudad del rico y la ciudad del pobre, donde el espacio es injusto para las personas que tienen pobreza. Pero también podemos pensar que el espacio es injusto para las personas que pueden vivir con otra condición, pero viven en un peligro inminente por la falta de seguridad. Yo creo que es un problema de toda la ciudad, tanto de un lado como del otro. Y la solución paliativa fue hacer el muro para, digamos, dividir una zona más o menos peligrosa por lo que se ve en las noticias y por lo que pasa, y olvidarse de que hay personas inocentes que viven en esa zona peligrosa. Claro. Yo creo que si se activa esta zona, si se, como ustedes dicen, se plantea equipamiento, se hace un énfasis en el espacio público, en las escaleras, en la subida, y en la red de movilidad, que sea una micromovilidad, porque es imposible que llegue una movilidad de alta velocidad o de una Por la masiva. pendiente. Por la pendiente va a tener que ser el mototaxi o la bicicleta o el scooter o una micromovilidad. Yo creo que esa micromovilidad estuviese relacionada con una movilidad de masa muy grande, normal, digamos, de la que estamos acostumbrados, y ellos tengan una red que les funcione. Yo creo que poco a poco ir entendiendo cómo se han asentado en el lugar, y poco a poco ir introduciendo equipamientos, y ir introduciendo relaciones con el equipamiento y el espacio público, estas personas, y obviamente dotándolos de servicios, yo creo que se va a dar un efecto positivo en estos lugares,
y este efecto inclusivo que ustedes plantean se va a dar desde la visión del urbanista que solucione el espacio, la justicia espacial. Yo creo que el espacio es el espacio público, es desde la movilidad, la vereda, la escalera, la plaza, etcétera, es el espacio que se tiene que atacar para que se dé esta inclusión. Y poco a poco se van abriendo las barreras, porque no van a permitir abrir las barreras si es que ellos no encuentran una seguridad del otro lado. Y es un pez que se muerde la cola, o sea, uno trae a lo otro, porque la barrera trae muchísimo más, enfatiza más la problemática social y económica que tienen esas personas. Y obviamente se sienten discriminados y obviamente el tema social se agudiza. Entonces, como arquitectos, desde nuestra disciplina, lo que debemos afectar es cuidar de tener proyectos del espacio público, para que esta inclusión se dé de a pocos, ¿no? Según lo que estamos viviendo durante el COVID, ¿cómo afecta a la pobreza urbana el aislamiento social obligatorio que nos exige el Estado? Queríamos saber su opinión, ¿cómo es que le afecta esto a la pobreza urbana? Bueno, parte de que esto sea autoconstruido y que no exista la presencia del arquitecto en la vivienda de los asentamientos, es que la vivienda de los asentamientos no está preparada para albergar una pandemia, o sea, una situación o un escenario urbano de pandemia. En realidad, durante años en la historia, en el 1920 estuvo la gripe española, o sea, cada 100 años se desata aproximadamente una pandemia a nivel mundial. La ventaja de esta pandemia es que está el Internet, o sea, de que hay una globalización y que hemos podido seguir adelante con el trabajo y el estudio. Pero hace años no era así, las personas tenían que estar en sus casas y solamente salir para lo necesario. ¿No? Imagínense este escenario en 1920. Sí. Pero la ventaja en esa época era que, bueno, que era menor la población y las viviendas, por lo menos nosotros en Perú no teníamos esta situación, ¿no? Entonces, ¿qué puede estar afectando? Yo creo que está incrementando la necesidad económica y las viviendas están testeando que no están funcionando, o sea, no están funcionando en relación a una buena arquitectura para que la persona esté todo el día en su casa trabajando y que sea ventilada, iluminada, que esté con todas las condiciones de la materialidad para que no se sientan frío y no empeore el tema del virus. Yo Como creo que dices también también, desde la disciplina nosotros tenemos que plantear una vivienda económica que sea asequible a estas personas, que tenga todas estas condiciones, inclusive puede ser hasta de materiales muy, muy básicos, pero que por lo menos le dé calidad espacial para que estas personas tengan un espacio donde permanecer y no se dé esta famosa injusticia espacial también desde la vivienda, ¿no? Desde la arquitectura en sí, ¿no? como mencionas que el diseño de la vivienda es primordial en este caso en la pandemia porque la mayoría de viviendas están diseñadas solo para dormir y luego irse al trabajo. Pero en el caso de las personas vulnerables que no tienen agua, no tienen luz, o como estamos viendo en las imágenes, en época de pandemia, si el presidente dice solo tienen que lavarse las manos 5 minutos, 15 minutos, estas personas realmente no pueden porque escasean de agua. Estas personas están siendo mucho más vulnerables a ser contagiadas de coronavirus. ¿Qué Claro. podría pasar con esas personas? ¿Qué se puede haber hecho para disminuir el impacto o sea, del problema de la pandemia en estas personas, básicamente? O sea, Yo ¿qué creo hubiera que, sido una mejor decisión? uh-huh. Yo creo que es muy, muy, digamos, inocente pensar en que se va a habilitar ahorita una red de agua para todos los asentamientos, ¿no? O sea, para proyectar hay que ser realistas también. Sí. En un escenario académico podríamos plantear una red de agua, ¿no? Porque esto se puede plantear y se puede dar en un futuro. Digamos, de acá a un año trabajando todos los profesionales involucrados y todas las entidades de gobierno involucradas. Pero, ¿qué podemos hacer desde la academia y desde nuestra disciplina? De repente, evaluar una posibilidad de plantear algo rápido para traer agua. Hay un proyecto de
de Aravena, de Ciudad Constitución, que lo inmediato que hacen después de un maretazo que hubo en Ciudad Constitución fue agarrar unas llantas y metían unos bidones de agua y podía la llanta ir corriendo y tener el bidón adentro y llegaba agua para beber, digamos, a toda la parte que había sido golpeada por el maretazo. Obviamente estamos hablando de una ciudad que no tiene esta envergadura y esta escala, ¿no? Ciudad Constitución será la mitad de lo que estamos viendo ahorita en foto. Yo creo que de repente una microsolución de agua podría ser más eficiente que una solución de infraestructura para el agua, para que sea inmediato, o sea, para que sea rápido. No sé si el camión cisterna podría tener un artefacto adicional como para que se estacione en un sitio y luego las personas con este artefacto que lo diseñe el arquitecto pueda llegar a diferentes viviendas. O en las partes altas de la loma, no lo sé, ahorita ya empieza a no tener humedad, pero se podría haber captado desde las lomas agua, esto hasta casi faltaría este mes y se acaba la humedad, ¿no? Entonces, hay diferentes maneras de captar agua o de repente tener un tema ecológico de aguas, ¿no? Jalar agua de algún lado, producir agua de algún lado, ¿no? A través del viento, no lo sé, alguna tecnología muy rápida, porque infraestructura no vamos a poder tener ahorita, y la pandemia sigue. Entonces yo creo que tendría que ser una solución rápida, creativa, y a una escala micro, que creo que el arquitecto está preparado para plantear también estas ideas mucho más micro, mucho más inmediatas, de peatón, de día a día, que podría ayudar a estas personas, ¿no? Sí, sí, es verdad, tendría que ser algo micro, porque igual cuando hace, digamos, una construcción, por ejemplo, por mi casa hicieron, creo que arreglaron la pista, se demoraron 6 meses en arreglar la pista, que creo que habrá sido, no sé, 10 cuadras. Imagínense en 6 meses, y creo que un poquito más se tomaron el tiempo, y que traten de poner tuberías en estas zonas, sí tomaría más tiempo, y ya para eso ya pasó todos los problemas con la pandemia. Exacto. Se sabe que para una ciudad desarrollada, entre comillas, se puede sobrevivir a esta cuarentena. Lima es una ciudad subdesarrollada. Entonces, en el caso pues, de Lima, ¿qué medida de prevención contra el COVID-19 se emplearía para la pobreza urbana? Bueno, Lima es compleja, es una ciudad súper compleja, ¿no? Cuando vayan a una maestría, salgan a estudiar y vivan más de una semana de vacaciones, más de una semana en una ciudad, se van a dar cuenta que van a extrañar la complejidad de su ciudad, ¿no? Sí. A mí me encanta, me parece que hay muchísimo trabajo para nosotros, y desde muchas perspectivas podemos ayudar, desde la academia, desde los proyectos, podemos ayudar en lo que se nos pueda dar. Yo creo que Lima no estuvo preparada, y muchos años no va a estar preparada para una pandemia. Además que era un escenario poco probable, ¿no? Más se preocupaban por el sismo, que tampoco está preparada, que por una pandemia. Yo creo que las ciudades tienen que prepararse para escenarios extremos, ¿no? Una pandemia es un escenario extremo, un terremoto es un escenario extremo, un maremoto es un escenario extremo. Y para eso existen infraestructuras, para eso existen leyes de suelo y ordenamientos, para prevenir estas situaciones donde la ciudad se testea en su máxima expresión, digamos. Y yo creo que ha sido la informalidad que ha crecido con una comodidad de clima, porque no tenemos un clima extremo, ¿no? Sin una ley que lo rija, donde se podía hacer todo, una ciudad informal, con mucha economía pujante, y son justamente las personas que viven en estos lugares los que empujan la economía. La economía está comprobado que hay una microeconomía que funciona del día a día, que ha sido la que ha caído, y ha caído la economía del país. Entonces por ahí nomás se dan cuenta pues que esta microeconomía, dependíamos de esta microeconomía, que es el día a día, del ahorro, del dinero inmediato, que hace pues que la economía fluctúe muchísimo. Yo creo que ¿qué podíamos hacer para prevenir?
mejorar la infraestructura de equipamiento, el equipamiento salud, de alguna manera tratar de inventar un tipo de vivienda que pueda sostener una persona con esta enfermedad o en una cuarentena con mayor tiempo, en una vivienda que funcione, y definitivamente atacar el tema de los servicios, ¿no? Como primera instancia, y digamos como segunda instancia de esta reorganización de la ciudad, la movilidad y el espacio público, ¿no? Tener una red de movilidad que realmente funcione y que llegue a todos sitios, y un espacio público con equipamiento que absorba el espacio y absorba lo que no tienen estas personas en su vivienda, ¿no? Que el programa nazca de estas carencias. Bueno, en la cuarta pregunta hablamos sobre la formalización de las barriadas o asentamientos humanos. Nuestra pregunta sería si esto puede ser una solución inmediata o también se puede considerar como una estrategia dentro de un plan global que solucionaría la pobreza urbana como que a largo plazo, lo que está tomando el gobierno, ¿no? Bueno, definitivamente hay que formalizarlas. O sea, cómo han llegado a ocupar el territorio ya no se puede retroceder el tiempo. O sea, el problema está. Y hay que actuar. Si no se hace nada, esto se va a empeorar. Yo creo que sí tiene que haber una ley del suelo para que no haya más invasiones, o sea, que exista planificación también de vivienda económica donde la persona pueda comprar con ayuda del Estado una vivienda mínima, pero que tenga todas las condiciones para vivir una calidad de vida. Y definitivamente estos lotes que han sido invadidos hay que formalizarlos. O sea, digamos, estas entidades que están trabajando sobre esto está bien. Porque después de formalizar, se puede pedir el servicio, ¿no? O sea, digamos, es un tema casi de burocracia, que lamentablemente tiene que estar presente en una problemática así, pero es la única vía para que ellos puedan obtener los servicios básicos. Más bien hay que solucionar que estas personas y que las nuevas generaciones que nazcan aquí y que vivan aquí tengan una calidad de vida para que este tema social termine, ¿no? Y mejore. Y que en un futuro no sabemos lo que pueda pasar, ya la realidad ha superado la ficción. No sabemos si puede venir otra pandemia, no sabemos cómo va a funcionar esto en un sismo. Nosotros vivimos en un peligro inminente de sismo constante, ¿no? O sea, nuestro sismógrafo todos los días reporta algo. Entonces, ese escenario espero que si pase cuando ya Lima esté medianamente preparada. Digamos, no llegamos a la mitad de la población, pero un gran porcentaje de la población del Perú está en Lima, y lo hemos visto en la pandemia, ¿no? Y no está en Lima central, está en Lima periférica. Ahí es donde ha crecido Lima, y ahí es donde ha golpeado más la pandemia, porque no estaba en condiciones el sitio de aguantar un escenario de esta envergadura, ¿no? Entonces, yo creo que formalizar es el primer paso, y para mí me parece bien. Y lo único, pues, que ya viene el tema de las mafias, y ya viene un tema social que se va a tener que asumir, ¿no? Va a tener que pasar, y si no se hace, va a ser peor. Entonces, siempre estamos con cada decisión que se toma en el Perú, siempre hay algo negativo, ¿no? Es esta frase, echa la ley, echa la trampa, nos persigue, pero hay que seguir. O sea, hay que hacer lo mejor posible, y nosotros desde la academia y desde nuestra disciplina hay que afrontar los puntos que hemos tratado, ¿no? O sea, sería como que formalizarlas, pero sería bueno junto a una ley de suelo, como dice, ¿no? Para que funcione mejor, creo. Sí. Yo creo que, claro, debería tener como que un cierto control, ¿no? Porque si no haría que invadan más la gente. Entonces, al final sería un poco perjudicial. Justo este dato que ayer hemos investigado sobre el 2018, el total de pobres en Lima son como 6.593.000. Me parece que actualmente somos 10 a 13 millones. 13 millones de personas. Y pues somos casi la mitad son pobres. Y es un dato impactante. La verdad es que es bien impactante, y es algo que se debe de tomar en cuenta mucho.
Sí, es que No. de hecho los distritos más grandes de Lima son los más pobres, ¿no? Los que están más en la periferia. Son más grandes que la parte de Miraflores, de Isidro, toda la parte céntrica. Y aparte de Por ejemplo, San grande, Juan en de cada, Lurigancho. claro, aparte de Ajá. grande, en Sí. cada casita viven como seis personas, 7 personas, 8 Y personas. densas, bastante Mm. Es densas. bien denso. Esto. Otra cosa que quería comentar ahorita que estabas hablando que debemos solucionar esto del tema del plan. Por ejemplo, en China se conoce como la tierra de terremotos. Ellos trataron de solucionar su tema en manera de construcción, ¿no? Saben que es una ciudad donde hay bastantes terremotos y trataron de controlarlo. Realmente es algo que realmente sí se puede planificar, solamente que no lo estamos pensando, o sea, no lo analizamos, lo dejamos así de lado. Sí, Bueno, yo creo que nosotros somos los que tenemos que solucionar eso. O sea, somos arquitectos, somos urbanistas y de alguna manera desde la academia se empieza a construir el conocimiento. Y si tienes más arquitectos y más urbanistas conscientes de que la ciudad de Lima tiene un problema, y no solo Lima, Arequipa, Huancayo, Trujillo, las grandes ciudades de todo el Perú tienen una periferia, menor o mayor, la tienen. Y si es pequeña es porque recién está empezando, pero son potencias. Yo creo que si es que no tenemos conciencia de que hay una necesidad y las personas están tomando estas decisiones por necesidad y están pensando en la ciudad temporal porque no lo hacen en su lugar, sino lo hacen en un lugar como para sobrevivir y su casa siempre está en el pueblo que dejaron, nunca la van a cuidar. Si tú vas a un sitio temporalmente y no lo asumes y no te identificas, no hay identidad con esta ciudad donde vives, tampoco la vas a cuidar. Entonces, yo creo que es una problemática como va a ser varias tesis de estudio, pero es la ciudad donde vivimos y somos arquitectos que estamos estudiando y trabajando aquí. Y por lo menos yo los felicito porque desde la academia están buscando algo, digamos, por lo menos conversarlo, pero creo que debemos saltar, ¿no? Debemos tratar de, si te cae un encargo por este lado, hacer todo lo posible por hacerlo con una calidad arquitectónica y urbana digna de estas personas, ¿no? sí, Pues, muchas gracias, Carmen, por todos los datos que nos has nutrido en este día, en este podcast. Y bueno, esto sería todo. Y muchas gracias a todos por vernos y gracias. Gracias a ustedes, chicos. Gracias. Nos vemos. ya. Chao, chao. Chao.